¿Qué pasa, locos? Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de esta sección de árbol sano, que hacía mucho que no hablábamos de ella. Antes de nada, deciros que feliz año. Ya sé que voy un poco tarde, pero bueno, más vale tarde que nunca. Y nada, simplemente felicitaros el año. Bien, sé que para muchos esta sección es una sección desconocida, que no conocéis aún, que a lo mejor estáis suscritos al canal pero no la habíais visto, o por lo que sea no la conocíais. Os voy a explicar un poquito de qué va la sección. Bien, la sección de árbol sano consiste principalmente en, como bien su nombre indica, en mantener el bonsai bastante sano, protegiéndolo pues, de las causas que podemos hacer nosotros mediante un mal abonado. También aprender un poquito sobre el tema de enfermedades, sobre el tema de hongos y cualquier cosa que pueda afectar a la salud de nuestro bonsai. Bueno, nada, y simplemente deciros que la sección ha estado parada durante todo este tiempo, desde que el último vídeo, que no recuerdo qué mes se hizo, hasta, bueno, mayormente todo el verano. Ha estado parada por el tema de que, claro, en verano hay muchas más cosas que hacer y pensé que esta sección es mejor dejarla para ahora de invierno, que los bonsáis no mueven tanto y tenemos un poquito más de tiempo para explicar las cosas. Así que nada, sin más rollos, vamos con este capítulo, enfermedades. Bien, principalmente podríamos decir que la definición de enfermedad es cuando una planta se ve alterada por diferentes patógenos que van alterando su crecimiento, incluso llegan a matar la planta o el árbol en este caso. Vale, para que una enfermedad pueda ocurrir deben de darse tres condiciones. Una, que la planta huésped sea susceptible. Otra, que haya un patógeno activo en ella. Y la otra sería tener un ambiente adecuado y favorable para la enfermedad. También debemos de saber que estas tres condiciones deben ser simultáneas. Si una falla, normalmente no se va a producir la enfermedad. Bien, ahora vamos con las causantes de las enfermedades, que se dividen en cuatro grandes grupos. Una serían las fanerogamas, otras serían los hongos, otros serían los virus y otros serían las bacterias. Bien, las principales formas de que nos entre un patógeno a la planta es normalmente por heridas. Esa es la principal forma, ¿vale? Normalmente es o bien porque lo hacemos nosotros, o bien porque de forma natural se rompe una rama, o bien porque viene un insecto y le causa una herida. Entonces estas son las principales formas de las que puede entrar una enfermedad a nuestra planta. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta son los factores que suelen afectar a la germinación de esporas, que normalmente son el agua, el agua, me refiero la cantidad de humedad y tal, ¿no?, que tiene el agua. La temperatura también suele afectar. Temperaturas más altas o más bajas proporcionan una buena condición para las esporas. Las esporas, para el que no lo sepa, son como si dijéramos la semilla del tema de los hongos. Las semillas de los hongos, y eso, quieras que no, pues causa que si brotan, pues se nos mete el hongo y putada. Entonces, como os iba diciendo, tendríamos el agua, que sería la cantidad de humedad. Tendríamos la temperatura también, que eso, si le damos mejor condición, pues por supuesto la espora se va a desarrollar y el hongo nos va a entrar en la planta, más probablemente. Y luego tendríamos también la luz, la cantidad de luz. Eso puede afectar también a las condiciones para que la espora pueda germinar. Bien, otra cosa que debemos de saber es que podemos saber si tenemos una enfermedad mediante los signos o los síntomas. ¿Qué es esto de los signos y los síntomas? El signo es, por ejemplo, cuando vemos pues signos de la enfermedad, como sería, por ejemplo, en los hongos veríamos el oidio, por ejemplo, ¿no? Imaginemos, el oidio es un hongo que hay de color blanco. Tú ves como si fueran unas manchas de color blanco. Entonces, si ves esas manchas, claramente sabes que tienes la enfermedad. Pero luego tenemos también otra forma de saber que tenemos una enfermedad, que es muchas veces lo identificamos por los síntomas. Nosotros vemos una planta que de normal tenía un verde oscuro, de repente se nos vuelve claro, o cualquier otro síntoma que nosotros hemos notado en nuestro árbol o planta, que decimos, vale, a este árbol le está pasando algo. Entonces esas serían las dos formas de manifestarse la enfermedad, con la cual nosotros podríamos ver y deducir que algo le está ocurriendo y que tenemos cierta enfermedad. Vale, pues ahora ya vamos con los cuatro grandes grupos que hemos nombrado antes, que son los causantes de las enfermedades, y vamos con el primero, que serían las fanerógamas. ¿Qué son las fanerógamas? Son unas plantas que son parásitas. Y estas plantas, lo que pasa es que no pueden hacer la fotosíntesis, y lo que hacen es aprovecharse de otra planta para poder realizar la fotosíntesis. Bueno, la verdad es que en este grupo tampoco tenemos mucho de qué hablar sobre ellas. No nos vamos a centrar mucho en las fanerógamas. Simplemente quería nombraroslas para que lo conozcáis. Y es eso, lo que les pasa es que no pueden hacer la fotosíntesis porque no tienen clorofila.
al no tener clorofila no se pueden alimentar, por lo tanto necesitan parasitar a otra planta para comer sus nutrientes y así ellas poder sobrevivir. Tendríamos 3 ejemplos de ellas, sería el muérdago, por ejemplo, muchos lo conoceréis, seguro que lo habéis visto cuando habéis ido por el monte alguna vez, el jopo y la cuscuta. Son 3 plantas fanerógamas. Bueno, y dejando aparte esto que hemos hablado de las fanerógamas, vamos con otro segundo grupo causante de enfermedades, que son los hongos. Los hongos esos ya los conoceréis muchos más y la verdad es que son bastante jodidos cuando te salen. Bien, los hongos, ¿qué podemos decir sobre ellos? Están compuestos por unos filamentos que se llaman hifas, ¿vale? Y estos filamentos a su vez forman una estructura llamada micelio, que a veces la podemos llegar a observar y a veces no. Su forma de reproducción son mediante esporas, como bien hemos nombrado antes, y además ya sabemos que hay 2 tipos de hongos. Bueno, a ver, 2 tipos de hongos, hay muchos, pero podemos decir que se engloban en hongos buenos y hongos malos. Tenemos los buenos, muchísimos los habéis oído hablar, y más en este tema de bonsáis y tal, que son las micorrizas. Y bueno, ya sabéis que ha habido también algo de cositas por ahí, que si es un hongo, que si no lo es un hongo, y al menos yo así lo he aprendido. Antes de nada quiero recalcar una cosa, y es que estos vídeos están basados en conocimientos que he aprendido yo en un curso que hice, ya lo expliqué en los primeros vídeos, y bueno, también en mi experiencia y tal. Entonces yo lo que explico no quiere decir que sea al 100% exacto, tampoco quiere decir que no sea cierto. Realmente todo lo que yo explico es lo que a mí me han enseñado y lo que yo he ido aprendiendo. Por eso pienso que es importante compartir estos conocimientos, pues para que todos mejoremos y tengamos unos árboles mejores y podamos cuidar mejor de nuestros bonsáis de la forma más sana. Entonces simplemente quería hacer esta aclaración para que nadie diga, es que eso que tú dices a mí no me lo han dicho así. No lo discuto, no voy a debatir sobre nada de estas historias, ni voy a entrar en historias. Yo explico esto buenamente para que el que lo quiera saber y quiera informarse, y pienso que es una buena fuente de información, y simplemente quería aclarar eso. Bueno, y sobre el tema de los hongos, podríamos decir que es el grupo más grande que existe de tema de patógenos. Es de difícil eliminación, como bien sabéis. Yo personalmente considero que es de lo más complicado. Y también decir que tenemos hongos ectoparásitos y hongos endoparásitos. ¿Qué es esto? Ectoparásitos es que viven en el exterior, y endoparásitos que viven en el interior del árbol o planta. Bueno, y vamos a empezar ya a nombrar los hongos. Vamos a empezar por el oidio, que lo hemos nombrado hace un momento, y vamos a hablar ya de él. Bien, el oidio es un hongo externo que suele verse a simple vista. Provoca unas manchas blancas. Os voy a poner alguna fotito por aquí para que la vayáis viendo. Suele hacer manchas blancas alrededor de las hojas, algunas amarillentas también. Normalmente yo lo identifico más visualmente, o sea, si tú miras por ahí información te suele poner que también son amarillentas y tal, pero yo suelo identificarlo siempre que lo he visto en la realidad. Son manchas blancas bastante claramente, se ven bastante claras. Lo que vemos suele ser el micelio, lo que hemos nombrado antes, que es un conjunto de hifas enmarañadas. Las hifas ya hemos hablado que es el tejido que suelen tener estos hongos, y lo que ocurre es que provoca pérdidas en la fotosíntesis y acaba provocando necrosis, y en sus casos más graves ya pérdidas de las hojas, e incluso podría morir la planta. Es bastante complicado, pero puede llegar a morir si la plaga es muy bestia. Y además, que es eso, ya no es solo lo que provoca el hongo, es que nos lo puede dejar débil, y por dejarlo débil entran otros patógenos, otras enfermedades, y acabar muriendo el árbol. Dejo otra aclaración que creo que es importante también. Normalmente la humedad en la que se suele desarrollar ronda el 50-70%, y la temperatura entre el 20 y 25 grados. Bien, lo que os voy a explicar ahora, os voy a explicar un poquito sobre el control del oidio, pero va a ser un pequeño inciso. Realmente ya hablaremos más en profundidad sobre cómo controlar el oidio y todas las demás enfermedades que vamos a ir nombrando. Bien, para el control del oidio lo que debemos de hacer principalmente es quitar las partes de forma manual, con unas tijeras y tal, todo lo que veamos más infectado. En segundo lugar, también si tenemos malas hierbas alrededor del árbol,
o si lo vais a hacer en un campo, porque estos vídeos valen también para personas que tengan un jardín o lo que sea. Pues quitamos las malas hierbas también que estén infectadas con oidio, para despejar también la zona y que esté más aireado, porque ya sabéis que a los hongos la humedad, el calorcito les va mucho, y la poca aireación y la oscuridad también a algunos de ellos. Entonces haremos eso también, y luego trataremos con tratamientos químicos. Pero como ya os he dicho, sé que ahora mismo alguno estará pensando, bueno, ya eso más o menos lo tenía claro, pero ¿qué le he hecho? Vale, pues ya hablaremos sobre qué le podemos echar y qué no, y como bien os he dicho, entraremos más en profundidad sobre esto. Bien, ahora vamos con el mildiu. Este es otro hongo que visualmente lo podemos ver. Entonces, este lo que hace es que hace manchas verde clarito, y además en el envés de las hojas a veces sale como una pelusilla gris o de color así como púrpura, como rosada, ¿no? Y además a veces incluso se ve como aceitoso. Lo podemos distinguir, bastante bien del tema del oidio. Lo podemos distinguir bastante bien porque, a diferencia del oidio, el mildiu sí puede salir más en invierno y el oidio es más complicado. No digo que sea imposible, porque también depende de la zona o el sitio donde tengamos el árbol. Pero sí que es verdad que el oidio es más de temperaturas más cálidas y el mildiu no tanto. Además, las manchas de mildiu son poligonales y están delimitadas por las nerviaduras de las hojas. Esos nervios que tienen las hojas nos delimitan las manchas, y gracias a eso podemos identificar que se arrima más a mildiu que a oidio. Tened en cuenta que los hongos muchas veces nos dan características, los síntomas que hemos hablado nos los dan bastante parecidos. Entonces tenemos que tener un poco de, pues es un poquito de práctica y de ojo, y con el tiempo iremos viendo y distinguiendo más las diferencias entre un mildiu, un oidio y otros hongos. Bien, para combatir el mildiu lo mismo, esto ya sería un poco genérico. Creo que estas partes de combatir las voy a dejar para cuando lo hagamos más profundamente, porque os puedo explicar un poco, pero prefiero hacerlo más en profundidad. Entonces principalmente es lo que os decía, desinfectar las herramientas, por ejemplo, también, airearlos, si hay malas hierbas infectadas, quitarlas. Entonces ya sabéis, el hongo, aire, sol, normalmente a casi ningún hongo le gusta. Normalmente lo que más principalmente le gusta a los hongos es alta humedad, una cierta oscuridad y una temperatura agradable. Una temperatura en la que tú digas, se está guay, pues ahí el hongo suele estar bien. También es cierto que hay hongos que varían un poco estos aspectos o estos factores, pero no todos. Bueno, y ahora vamos a explicaros otro hongo más, que es la roya. La roya es un hongo que también visiblemente lo podemos ver fácilmente, porque deja como unos bultitos de color naranja en el envés de la hoja. Aquí os pongo algunas imágenes. Normalmente ataca muchas veces al tema de las rosáceas, los rosales. También deja manchas amarillas y suele atacar tallos y hojas, de manera que al final llega un punto que las seca y se deshace de ellas, las destruye. Como bien he dicho antes, para el control de la roya debemos de hacer lo mismo, siempre airear, siempre exponer al sol el árbol. Si lo tenemos en un lugar sombrío, húmedo, sacarlo de ahí, ponerlo más al sol cuanto antes. Esto no te va a quitar la roya, pero sí va a provocar que no siga desarrollándose, y si además de esto aplicamos fungicidas y hacemos una serie de tratamientos, podremos incluso llegar a combatir la roya. Ya os digo, los hongos son complicados, no podemos tener un árbol lleno de hongo y pretender arreglarlo de la noche a la mañana, pero sí podemos mejorarlo mucho y con el tiempo incluso llegar a tenerlo perfectamente sano. Bueno, y ahora vamos con otro hongo que posiblemente más de uno lo conozca y es bastante importante para, sobre todo, los que tienen juníperos o cipreses, a lo mejor, que han hecho un bonsái, o incluso tuyas. Es la Phytophthora. Seguramente lo conozcáis más de uno. Es un hongo que amarrona bastante el tema de los juníperos. Hay que ir en cuidado porque puede afectarles en gran medida. Es un hongo que suele vivir en el suelo y afecta a las raíces y al tronco principal, llegando a las ramas, a ponerlas de color marrón, incluso a secándolas, y en los casos más graves llega a destruir las ramas completas, de manera que podrían peligrar la muerte de nuestro árbol. Así que mucho cuidado con la Phytophthora porque es bastante difícil de tratar. Es un hongo que, si no lo previenes y te lo coge el árbol, luego es bastante complicado de quitártelo de encima.
Podríamos decir que es casi imposible matarlo, no imposible, pero vamos, es súper complejo y ya veríamos, depende del caso. Entonces, el consejo que os doy es que tengáis una prevención sobre vuestro árbol, sobre todo si os gusta el tema de coníferas, porque las coníferas son las más afectadas por este hongo, entonces es importante que prevengáis. Bien, ahora vamos con uno menos peligroso, pero bueno, todos tienen su dificultad y sus problemillas, y este es la negrilla. Este sí que lo habréis tenido seguramente alguna vez, o lo habréis visto, o habréis conocido a alguien que lo tiene. Es un hongo que, pues como bien dice su nombre, se ponen negras las hojas. Suele aparecer normalmente, mira, yo tuve un caso con un arce, con el arce grandote este que tengo, lo habréis visto seguro en algún vídeo, y ese, cuando me lo vendieron, era un arce de vivero y venía afectado por el hongo negrilla, pero os explico el porqué. Tenía cochinilla el árbol. Las cochinillas se habían llegado a un punto que se habían metido debajo de la corteza porque tenía una herida el árbol, por lo que habíamos hablado antes. Mediante una herida entraron las cochinillas. Habitaron ahí se hizo una colonia de cochinillas. Esas cochinillas, ¿qué pasa? Generaban una melaza. Esa melaza venían las hormigas, se hizo una colonia de hormigas también. Yo me di cuenta gracias a las hormigas, porque estaba todo lleno de hormigas el árbol. Subían por el tronco y tenían ahí su hormiguero debajo, en la tierra del árbol. ¿Qué pasa? Estas hormigas generaban una melaza. Bueno, una melaza no, perdón. La melaza la generaban las cochinillas. Entonces, se hizo ahí la colonia de hormigas y mediante pues eso, los excrementos y los meados, dicho vulgarmente, de las hormigas, se genera ese hongo negrilla y mediante la melaza. Entonces, de toda, por decirlo así, la caca que hacen todos ellos, al final aparece el hongo negrilla, que es podríamos decir, un oportunista, un hongo oportunista. Otros motivos por los que suele aparecer el hongo también, por culpa de la melaza de los pulgones y la mosca blanca. Así que cuidado también con estas plagas, que las vemos muy inferiores y muy tal de, un poquito de pulgón no pasa nada, un poquito de mosca blanca, si veo que va más, lo trato, y si no, pues no pasa nada. Cuidado, porque si se nos hace muy grande la plaga, podemos empezar a sufrir hongo negrilla, y eso ya es un poquito más complicado de quitarlo. La principal forma de combatir este hongo, que esta es súper fácil de combatir y bastante resumida, y os la puedo decir bastante rápido, es cargarnos la plaga que nos está generando la melaza, porque él sobrevive gracias a la melaza. Es decir, si tenemos pulgón, matamos el pulgón. Si tenemos cochinilla, lo mismo. Y si tenemos mosca blanca, de hecho yo lo combatí así, me cargué las cochinillas, y al matar las cochinillas me cargué también, al cargarme la melaza, dejó de haber melaza por matar a las cochinillas, las hormigas desaparecieron. También puede ser que con el mismo producto que yo tiré me cargara también parte de las hormigas, es probable, pero lo que al final conseguí es que este hongo negrilla fuera desapareciendo. Poco a poco se fue yendo gracias a matar la plaga principal, que era la que provocaba la melaza y de la cual se alimentaba ese hongo. Bien, y ahora vamos a hablar de un hongo que para mí personalmente es la peor enfermedad que te puede salir de todas, hablando de hongos. Y este es el Fusarium. El Fusarium es un hongo, podríamos decir que es súper jodido, porque yo es que he tenido casos y he visto cómo se ha ido directamente un árbol. Bien, ¿qué es lo que hace? Este hongo lo que hace es que se mete en la savia de las ramas del árbol, se mete en la savia del árbol, ¿vale? Y lo que hace es que los micelios del hongo, ya hemos dicho, recalco otra vez, que los micelios eran un conjunto de hifas, y es, por decirlo así, el hongo en sí, se mete en la savia, te corta el flujo de las ramas, por ejemplo, y tú ves de repente que una rama se te seca. Se te empieza a pochar primero, como cuando no riegas, ¿no? Cuando no riegas, el árbol se pocha en las hojas, se pocharía la rama, y tú dices, ¿cómo puede ser si yo he regado, si está húmedo? Y tú ves todas las ramas bien, menos una. Es que es súper curioso. Si lo vierais, el hongo es una barbaridad. Si viene, bueno, el hongo no se ve, porque precisamente este hongo no se ve, pero enseguida reconoces lo que hemos hablado antes, sus síntomas, ¿vale? No ves signos de él, pero sí ves síntomas, que era lo que hemos estado explicando antes. Y el síntoma es que una rama se pocha.
Por ejemplo, si en los casos peores, si se coloca en el tronco principal y te corta el flujo de savia, el árbol de la noche a la mañana, no os lo exagero, se pocha y hasta luego el árbol. O sea, es impresionante este hongo, el Fusarium. No sé si alguno habéis visto algún caso, pero os puedo asegurar que ojito con este hongo y que es muy jodido. Y sus esporas pueden durar 10, 15, 20 años, una barbaridad de tiempo, y aguantan condiciones extremas, tanto de calor como de frío, como de humedad, como de sequedad. Lo aguantan casi todo. Bien, y ya vamos a finalizar el vídeo con esta última explicación, el último hongo que vamos a explicar, y con esto ya podríamos cerrar lo que es el conjunto de hongos, ya habríamos hablado sobre todos. Y este es el Pintium. El Pintium, más que un hongo, podríamos considerar que es una asociación de hongos, ¿vale? Y es una asociación de hongos que entre ellos está la Phytophthora, la Botrytis, que no lo hemos nombrado antes, ¿vale? Realmente yo voy a cerrar aquí el caso de hongos, pero porque no los nombro al 100% todos. Hemos nombrado los más comunes y los más típicos, los que más probable podemos encontrarnos. No quiere decir que no existan más, por supuesto que existen más. Entonces, también hablaremos más adelante de las micorrizas. Me gustaría englobarlos en este tema de enfermedades, o en algún capítulo de Árbol Sano hablaremos exclusivamente de ellas. Así que poco a poco iremos, porque quiero hablaros de muchísimas cosas. Entonces, como os iba diciendo, el tema del Pintium es un conjunto de hongos que suelen salir cuando las plantas son pequeñas, cuando están germinando, y les atacan dejando tallos débiles de forma así como acuosa, ¿no? Que mueren, y la verdad es que creo que también la he oído como enfermedad, vulgarmente, ¿eh? Creo que la he llegado a oír como enfermedad de los semilleros o algo así. Y es que es una enfermedad que suele pasar siempre, pues eso, cuando germinamos. Así que si veis que alguna vez estáis germinando y posiblemente las plantas a los 2 o 3 días de haber nacido se pochan y caen, posiblemente tenga el Pintium. También lo llaman como, creo que es damping off o algo así, es una expresión inglesa. Y eso, principalmente deciros que es una enfermedad que ataca, pues eso, a las plantulas pequeñitas, desde lo que viene siendo la raíz, y se la carga. Se la carga a la primera, ni ramas ni nada, porque ya sabéis que si es un plantoncito poco tiene. Así que nada, con esto ya podríamos dar por finalizado el vídeo. Espero que os haya gustado este primer vídeo de Árbol Sano del año, de las enfermedades. No hemos acabado de explicarlas, nos hemos quedado en el tema de hongos. Nos falta hablar de los virus, de las bacterias, y luego ya hablaremos de plagas, pero bueno, eso ya será en otros capítulos, eso va aparte. Así que poquet a poquet vamos explicándolo. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, y ya sabéis, como siempre, si queréis ver más vídeos, locos por los bonsáis. Bueno, y ahora vamos con otro hongo que posiblemente más de uno lo conozca, y si no, es bastante importante. Lo que vienen siendo los hongos es lo más grande es el grupo más grande Para que una enfermedad pueda ocurrir, deben de darse 3 condiciones. Una de ellas sería que la planta o árbol sea susceptible. Antes de nada, voy a hacer aquí un pequeño inciso. Cuando digo planta me refiero también a árbol, ¿vale? Yo lo estudié como plantas y tal, pero vale para árboles. O sea, estamos hablando de... No es lo mismo, pero estamos hablando de... Nos vale todo para lo mismo. Otra sería que el ambiente... Joder. Vale, ahora vamos con los causantes de las enfermedades, ¿vale? Los causantes de las enfermedades son 4 grupos. Los fanerogamas, ¿vale? Vale, ahora vamos con los causantes de las enfermedades, que se dividen en 4 grandes grupos. Bien, ahora vamos con las causantes de las enfermedades, que se dividen en 4 grandes grupos. Unas serían las fanerogamas, otros serían los hongos, otros serían los virus, y otros serían los...